Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Estamos hoy con Rafael Uzcategui, director del Laboratorio de Paz y activista por los derechos humanos en Venezuela con muchísima trayectoria, amigo de hace mucho tiempo, de varios acá en el equipo. Y bueno, creímos que era un momento súper propicio para llamarlo, para conversar un rato con él y poner a todo el mundo en perspectiva algunos temas que para nosotros acá desde Chimachete y en general, como ciudadanos venezolanos, creo que nos preocupa muchísimo de lo que ha venido pasando en las últimas horas. Rafael está en México. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Gracias, Luquen. Y bueno, saludos a toda tu audiencia y bueno, encantado de haber sido invitado para este proyecto, porque yo creo que todos los aportes ahorita son absolutamente importantes y necesarios. Así que bueno, caminamos juntos en esto. Así es. Vale, gracias. Mira, Rafael, para hacer esto breve, porque la idea es que esto sea en el formato que sea más fácil de digerir y de compartir por todo el mundo. Yo primero arrancaría entendiendo que tú has estado hiperconectado con la situación y, bueno, no de ahora, sino desde tu trayectoria en Provea y en general tu trayectoria vital, muy conectado con el tema de derechos humanos en Venezuela. Eh, Coméntanos brevemente, más allá de la información que ya nosotros hemos ido tratando de recopilar e informar, cuáles son los últimos datos que manejan ustedes a nivel de detenciones, de estadísticas y de información en general sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela, que ha sido crítico en estas últimas 72 horas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en presencia cualitativamente, ¿no? Es decir, si no existiera el Caracazo, les tendría que decir que en números también, ¿no? Pero como tenemos el precedente del Caracazo, en este momento, de manera cualitativa, es el peor momento de represión en la Venezuela contemporánea, ¿no? Fíjate que cuando Nicolás Maduro solicita públicamente que él quería que le detuvieran a 1.000 personas más, se desató una cacería indiscriminada de personas, ¿no? Y según los datos más recientes del Foro Penal, ellos han podido verificar 988 arrestos, de los cuales 91 son adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, ¿no? Además, también tenemos lamentablemente 21 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, ¿no? Y ha sido, digamos, una respuesta feroz a lo que yo podría calificar la rebelión popular contra el fraude, ¿no? Porque el lunes 29 de julio, un día después de que se hiciera el proceso de votación, nosotros pudimos registrar 210 manifestaciones en un solo día, 210 manifestaciones es una cifra histórica que habla de la magnitud de la indignación popular que ha tenido como principal protagonista los sectores populares. Y esto hay que subrayarlo. Cuando alguien dice, ¿cuál es la diferencia de ahora con antes? Bueno, que es el pueblo. Yo decía antes el pueblo chavista contra Nicolás Maduro, pero luego de haber visto 6 estatuas de Hugo Chávez haber sido derribadas por los sectores populares, creo que hay que decir que es el pueblo que ha roto emocional y políticamente con el chavismo y que, por supuesto, está demostrando ya su indignación contra lo que siente como el último ultraje, porque todos fueron testigos de los resultados, porque todo el mundo se quedó en su mesa, todo el mundo vio, bueno, la magnitud de la diferencia para que finalmente esto fuera así, ¿no? También hemos registrado 74 ataques por parte de civiles armados, por estos grupos llamados colectivos. Todavía estamos intentando ver de las 21 personas asesinadas cuántas corresponden a funcionarios policiales o militares y cuántos a colectivos. Esto es un momento de altísima censura, ¿no? Donde para nosotros es muy difícil como defensores de derechos humanos poder corroborar información debido a los temores, a los miedos, pero también a la dificultad de poder acceder a la información pública. Todos los programas de opinión en Venezuela han sido, bueno, censurados. Y lamentablemente estamos en una situación pues muy grave que va a seguir aumentando el expediente para la Corte Penal Internacional. Sí, yo quería matizar algo solamente para que la gente lo tenga clara, es decir, la gente lo tenga claro. Creo que el Foro Penal, por el inmenso trabajo que han hecho en los últimos años, tiene muchísima credibilidad en su manera de registrar los casos y demás, pero yo quisiera aclarar y matizar que de ninguna manera el hecho de que el Foro Penal haya sido capaz hasta ahora de verificar 980 arrestos quiere decir que haya nada más 980 arrestos. Es decir, esos son los que han podido denunciarse y han llegado realmente a manos de ellos y han podido ellos verificar de forma directa, pero el propio gobierno habla de 2.000 y probablemente sean quizás hasta muchos más, ¿no? Sí, no, es muy bueno lo que tú indicas porque tenemos más de 120 personas que no sabemos dónde están detenidas, ¿no? En desaparición forzada, aunque sea temporal, pero y por supuesto esa situación de no saber dónde están aumenta las probabilidades de que sean sometidas a torturas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, que lamentablemente es la constante, no es la excepción. Y además, este hecho de, bueno, hay novedades, digamos, para mal. Por ejemplo, a través también de la plataforma Zoom se están haciendo las audiencias.
en los propios sitios de reclusión, lo cual es absolutamente ilegal. Y un juez, a través de la pantalla, bueno, dictamina los mismos cargos y las mismas sentencias para las 20, 30 o 40, 50 personas que estén del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que estamos, bueno, aumentando los niveles de pugnacidad y de saña con la cual las autoridades están reaccionando a esta situación. Así es. Yo quería rescatar algo que comentaste y quizás incluso hablar un poco más de esto, ¿no? Tú decías, cuando Maduro habla de que quería 1.000 detenidos más y empieza a utilizar este tipo de lenguaje, lo que hace evidentemente es exacerbar a los factores de estas facciones radicalizadas e ideologizadas y bueno, también financiadas de forma directa dentro de los sectores policiales y dentro del ejército o dentro de la Fuerza Armada, motivándolos a actuar de una manera mucho más violenta y de una manera muchísimo más criminal que lo que habíamos visto hasta esta hora. Yo o nosotros hemos percibido y estamos tratando de poner el foco muy fuertemente sobre eso, un cambio discursivo fundamental en el gobierno, en la manera en la que se dirigen o en la manera en la que describen a los integrantes de clases populares que salieron, como tú dices, a manifestar de manera inédita y de manera supermasiva el día 29, ¿no? Entonces vemos cosas como el fiscal general hablando de que esto es una oportunidad histórica para depurar nuestra sociedad, y vemos cómo esta gente, la gente de Katia, la gente del 23 de enero, la gente de Caricuao, la gente de La Pastora, la gente de todos los sectores populares de Caracas, que hasta hace 5 días, hasta hace 7 días antes de la elección, eran los herederos del pueblo de Bolívar y el pueblo revolucionario, y ahora resulta que todo el que se alzó a manifestar, ese supuesto pueblo rebelde del 4 de febrero y del 27 de febrero que tanto ellos llamaban a reivindicar, ahora resulta que son todos unos malandros drogadictos y tarifados que se vendieron por $50 para hacer una guarimba, ¿no? Yo te diría a ti o te preguntaría cómo valoras tú este cambio de lenguaje que desde mi punto de vista es como súper clasista y demuestra realmente la forma en la que esta gente ha tenido una movilidad social a raíz de la corrupción y todo lo que han hecho, se han convertido en todo lo peor de lo que juraron en algún momento combatir, y cómo esto afecta justamente el accionar de los cuerpos policiales y de los órganos represivos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con tu valoración y de hecho yo creo que Nicolás Maduro y su gobierno se preparó muchísimo tiempo para una situación como esta. Hay que recordar que, bueno, que por las razones que sea, Hugo Chávez no promovió las redadas masivas en los sectores populares, ¿no? Y cuando llegó al poder Nicolás Maduro pensábamos que era un sindicalista, un civil y que incluso iba a desmilitarizar la función pública, lo que hizo fue agravarla, acentuarla, y él fue el que inauguró los operativos de liberación del pueblo y luego las Fuerzas de Acciones Especiales. Y esto, digamos, se dio en un momento en que las autoridades estaban absolutamente conscientes que iban a tener que enfrentar una crisis económica. Y es por eso que inventan esta teoría de la guerra económica, que fue, digamos, una narrativa anticipatoria de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, esto, digamos, no se puede ver de manera aislada. Por un lado, la justificación teórica, discursiva, de que, bueno, de que venía una guerra económica, porque sabía que los recursos estatales se iban a reducir muchísimo luego del descenso de los precios internacionales de petróleo y gas, y de manera paralela cómo se hicieron todos los operativos de liberación del pueblo, un hombre muy curioso que maquillaba su verdadera intención, que era atemorizar a los sectores populares para desmovilizarlo frente a lo que iba a ser el impacto de una crisis económica sobre ellos, ¿no? Entonces, muchos de nosotros siempre sugerimos que la OLP lo que intentaba era sustituir unos jefes de malandros por otros, que fueran, digamos, serviles o que estuvieran trabajando en coordinación con las autoridades, y además también romper cualquier tejido social dentro de los sectores comunitarios y populares para que no reaccionaran frente al impacto profundo que se sabía que esa crisis iba a generar. Entonces, bueno, hoy ya vemos que ya el miedo se ha perdido, creo que ya la gente siente bueno, que hay una ruptura importante con ese modelo, que Nicolás Maduro es el continuismo, ¿no? No es ningún tipo de rectificación, y yo creo que tenemos entonces esta reacción tan importante de los sectores populares. Entonces yo sí coincido en que ahorita hay, digamos, yo creo que se refleja siempre la visión del ser humano que tiene, bueno, este tipo de gobiernos revolucionarios en el poder, ¿no? Bueno, que es una persona que si no es leal ideológicamente lo deshumaniza, ¿verdad? Y entonces eso te da permiso para poder tratarlos de una manera muy injusta y humillante, ¿no? Entonces yo creo que ya no hay expectativas de los sectores populares con una rectificación, y yo creo que independientemente que Nicolás Maduro se pueda imponer de manera militar, yo creo que
su gobierno va a ser muy débil porque ya no va a poder contar con ese mito de ser el gobierno que representa los intereses de la clase popular. Así es. Yo, un tema y un detalle solamente que me interesa que a lo mejor lo comentemos porque la mayoría de la gente no está consciente de esto. Las famosas FAES que fueron desarticuladas o desmontadas por solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y demás, desaparecieron, pero en las últimas semanas hemos estado viendo la aparición de este organismo nuevo, que me parece que es el que sustituye a la FAES, que es el DAET. Entonces, importante comentar a lo mejor un poco qué es el DAET, de dónde surge y porque creo que ha sido crítico en la implementación estratégica de esta, digamos, oleada represiva de estos días, ¿no? Sí, efectivamente, la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que es un organismo creado por Naciones Unidas para investigar y para hacer informes sobre lo que está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos, lo dijo muy claramente, que precisamente se había desmontado las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, pero todas sus funciones habían sido delegadas a este organismo, que también es parte de la Policía Nacional Bolivariana, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que las actuaciones continúan siendo las mismas. Incluso algo que hay que recordar es que las OLPs inauguraron el botín de guerra, los sectores Ujú. populares. Cuando hacían estas redadas indiscriminadas, bueno, robaban de manera masiva todas las inmuebles de las personas que eran, bueno, víctimas de ese tipo de trato. Y hoy, digamos, una constante que tenemos con la actuación del DAE no es el robo, sino es la extorsión a las personas que están siendo detenidas para que no sean acusadas por los delitos que están siendo ahora señalados, como terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio. Son las tres tipologías más comunes en este momento. Entonces, yo había quedado hasta $1000 como el monto de la extorsión, que es por supuesto una cifra desproporcionada para los sectores populares. Pero recientemente me he ido enterando de casos donde la suma es muchísimo mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, un botín de guerra. El botín de No, guerra y además continúa. ir aumentando además a medida que vaya pasando el tiempo, porque claro, se engolosinan del tema, ¿no? Vale, hablando también un poco de esta actuación de los policías en los barrios, en este momento particularmente, donde estamos viendo que hay un despliegue masivo a nivel nacional, ¿no? En algún momento esa policía se va a retirar. Se va a retirar sea porque la coyuntura se resuelve, se va a retirar porque ya no el gobierno de alguna manera cede y entrega el poder, se va a retirar porque la situación la estabilizan a la fuerza, lo que sea, pero sabemos, es público y notorio, que el gobierno no tiene el control territorial completo en el país. Hay muchos sectores donde realmente la presencia del Estado es mínima, donde hay bandas delictivas, donde, digamos, hay una dinámica completamente distinta y donde además la gente que vive ahí está acostumbrada a roces con la policía, se maneja en otros códigos, digamos, no son ajenos a una violencia, digamos, permanente como de alguna manera ahora se está agudizando, pero esto forma parte a lo mejor de su cotidianidad, ¿no? Hemos visto cómo estos grupos están sosteniendo o están movilizando toda la actividad represiva a través de una acción de sapeo, de delaciones, de propios miembros de la comunidad y demás. A nosotros particularmente, y queríamos ver un poco tu opinión sobre esto, nos preocupa la oleada de violencia intracomunitaria que puede esto desatar hacia el futuro, inclusive si el gobierno llega a cambiar, porque es decir, las heridas que se están abriendo en este momento, de vecino contra vecino, de la señora del Consejo Comunal que la agarra y manda un mensaje a un grupo de estos de cazaguarimbas de que mi vecino Rafael acaba de trancar la calle y vengan a buscarlo. Nosotros creemos que es un escenario muy, muy peligroso en el cual, pero mira, nos acercamos a un escenario de conflicto civil muy complejo y que puede traer unas consecuencias horribles para el país. Sí, yo como sociólogo comparto absolutamente ese análisis. Fíjate que en días antes del 28 de julio veíamos, bueno, no solamente con interés, sino con preocupación, todas estas situaciones de desafío a la autoridad que incluían ataques contra personas que eran identificadas como oficialistas, ¿no? Vimos videos de Maracaibo, de Maracay, de sitios donde los sectores populares ya comenzaban a reaccionar y decíamos, bueno, esto pudiera generar lo que uno recuerda de las historias que te relataron sobre lo que pasó después del 23 de enero de 1958, donde la furia popular, bueno, hizo cosas, ¿no? Hizo cosas para drenar su rabia. Y yo sí creo que ese tejido comunitario del que estamos hablando se está interviniendo y se está, bueno, fracturando ya muchísimo más. Y efectivamente, ahí hay una lógica diferente a la lógica de clase media en el despliegue del territorio, las maneras como se moviliza, se manifiesta. Y bueno, y una de las cosas que yo lamento es que, bueno, que haya tan poco interés o tan poca comprensión para realzar eso que está sucediendo, ¿no? Esa politización tan particular, pero politización al fin, que tienen los sectores populares en este momento. Entonces, sí, yo creo que además
hay que decir que, bueno, lamentablemente las bandas delincuenciales que existen y han continuado existiendo en nuestro país están en esos territorios, ¿verdad? Están ahorita replegadas, frente al accionar represivo, y como tú sugieres, cuando los funcionarios policiales se vayan de las comunidades, bueno, a quienes reprimieron, a quienes golpearon, fueron a sus hermanas, a sus primas, a su madre, y yo creo que eso va a traer, digamos, unas consecuencias, digamos, bien preocupantes, ¿no? Entonces el gobierno está intentando, bueno, apagar un incendio con gasolina, y lo que creo es que está, bueno, por ese deseo irrefrenable de mantenerse en el poder a toda costa, creo que está aumentando el dolor, la gravedad de la situación y consecuencias que yo creo que no estamos dimensionando todavía en toda su magnitud. Así es. Ya para ir terminando, Rafael, a nosotros nos preocupa mucho que no existen o no vemos canales de solidaridad suficientes o de apoyo suficientes justamente a estos sectores que están siendo más reprimidos, más perseguidos, particularmente a las familias de los presos. Todos sabemos, y bueno, lo puedes comentar un poco más, pero todos sabemos cómo en Venezuela el sistema carcelario, el sistema penitenciario, está básicamente privatizado alrededor de unos ciertos organismos de control, funcionarios corruptos, los propios presos que dominan las prisiones y demás, y tener un familiar preso en Venezuela significa prácticamente tú financiarlo porque el Estado no es capaz de garantizar las condiciones mínimas de vida entre los otros penitenciarios, ni hablemos de estos aparentes campos de concentración que el chavismo está planteando hacer, ¿no?, en el futuro. Eh, ¿Qué vías conoces tú que puedas compartir con nosotros para colaborar con estos sectores? Y en el caso de que existan o no existan de manera suficiente, pues bueno, evidentemente nosotros ponernos a la orden para tratar de movilizar a la poca o mucha gente que nos pueda estar acompañando en este proyecto bueno, ayudar en todo lo que podamos, evidentemente, ¿no? Sí, el vaso medio lleno de crisis como esta es que siempre aparecen nuevas iniciativas organizativas de la sociedad para intentar socorrer, acompañar, denunciar, documentar, etcétera, etcétera. Lo vimos en el 2017 y por supuesto lo estamos comenzando a ver ahora. Entonces, bueno, las organizaciones tradicionales de derechos humanos están absolutamente desbordadas en todas las demandas y exigencias que hay en este momento, pero bueno, hay gente que ya se está organizando y haciendo cosas, ¿no? No me gustaría decir algunos nombres bueno, por Claro, toda la situación que hay en evidentemente. nuestro país, pero bueno, yo soy visible, yo soy público, y conmigo o cualquier otro defensor que ustedes conozcan o le tengan confianza, le pueden preguntar cómo canalizar esas ayudas. Efectivamente, un preso común o un preso político en Venezuela se transforma en un cajero automático del Estado, ¿no? Y digamos, allí todo cuesta, todo cuesta, desde introducir, no sé, un champú, un jabón o hasta ser trasladado a los tribunales, todo tiene un costo y ahora en dólares, ¿no? Entonces sí, yo creo que todos los canales de ayuda hay que crearlos, hay que fortalecerlos, pero también hay que visibilizar y ayudar a explicar esta situación, sobre todo a nivel internacional. Uno cuando está afuera se da cuenta de que puede haber la percepción de que otra vez la oposición tiene un cuento chino, y aunque hay, digamos, ahorita más y mejor comprensión de lo que hubo en el pasado sobre lo que significa el chavismo, pues uno va a tener que seguir explicando a nivel internacional qué es lo que está sucediendo en Venezuela, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios. Y además que lo que se está solicitando es absolutamente lícito y legítimo, que es la transparencia en los resultados. Entonces, sí, bueno, pues yo invito a todas las personas que están escuchando esto, bueno, a pensar cómo pueden ayudar, pero mantener público, mantener visible lo que está pasando en Venezuela, informarle a otros, buscar información verificada y finalmente también pues ayudar, no solamente a las personas que están detenidas, sino que bueno, en Venezuela un funeral es dinero. Y bueno, ya hemos conocido crowdfunding de familiares de estas personas que han sido asesinadas porque no pueden costear, digamos, esos gastos fúnebres bueno, que ha Tristeza. ocasionado esta violencia de Estado. Vale, bueno, muchísimas gracias, Rafael, de verdad. Bueno, nos vamos a mantener en comunicación en los próximos días. Esperemos que poco a poco la situación se vaya solventando o estabilizando al menos. Y bueno, recordarle a toda nuestra audiencia que aunque al gobierno se le haya olvidado, protestar es un derecho y no un delito, ¿no? Muchas gracias a todos y gracias, Gracias, Rafael. Lucas. Saludos. Hasta luego. Vale, listo. Bueno, fue más de media hora, pues Sí, es que no bueno, no puedes hablar importa, corto no no puedes hablar importa. corto con un sociólogo. No, y Eso yo es tampoco, misión imposible. yo soy un alto hablador de huevonadas también, así que no te preocupes. Tranquilo que eso lo publicamos completo, igual le sacamos ahí para sacar clips y difundir Dale. arrechamente. Bueno, Chamo, hermanazo. de verdad pendiente, cualquier cosa que podamos No. hacer, estamos aquí Y no, organizando un bueno, grupo estamos. grande y creo que hay muchas posibilidades de ayudar en muchos niveles, pues. Buenísimo, hermano. Un Vale, abrazo, pues. ¿eh? Chao, chao, muchas Cuídate. gracias por atendernos.